Buenos días, buenas tardes a todos los que nos acompañan a este panel denominado Esquemas de facilitación comercial en la era digital, una perspectiva desde las mujeres, organizado por la Asociación de Mujeres Aduaneras de México. La crisis generada por la COVID-19 ha favorecido el comercio digital, pero al mismo tiempo ha resaltado los retos que se tienen en este ámbito. La OMC es el foro natural para discutir estos retos y diseñar iniciativas globales con un componente incluyente. Sabemos que la disparidad de género existe en muchas actividades alrededor del mundo y el comercio no es ajeno a ello. Por esta razón, es de vital importancia enfatizar el por qué la inclusión de la mujer en el comercio no es una demanda arbitraria. Por el contrario, ello representa un gran potencial para el crecimiento económico global y es algo por lo que la membresía de la OMC debe apostar. El trabajo llevado a cabo por la OMC en el campo del comercio y el género se centra en 4 objetivos principales. Primero, aumentar la sensibilización sobre la relación entre el comercio y el género. Segundo, facilitar las iniciativas de los miembros de la OMC en este ámbito. Tercero, generar nuevos datos sobre el impacto del comercio en las mujeres. Y cuarto, impartir formación a funcionarios públicos y a mujeres empresarias. El objetivo de este panel es tener una discusión sobre los esquemas de facilitación comercial en el ámbito del comercio digital entre mujeres expertas de Latinoamérica. En la primera parte de nuestra sesión, nuestras participantes se enfocarán en exponer sus puntos de vista sobre 3 cuestiones principales, que son: ¿cómo pueden los miembros de la OMC, en particular los países latinoamericanos, apoyar la inclusión de las mujeres en el comercio para incentivar propuestas de facilitación comercial? ¿Qué tipos de esquemas de facilitación comercial con un componente de gestión de riesgos pueden ser adecuadas para la importación de bienes y servicios? ¿Qué tipo de tecnologías disruptivas pueden utilizarse para facilitar el comercio electrónico? ¿Y cómo se pueden beneficiar los miembros de la OMC de las mejores prácticas desarrolladas por la OMA? En la segunda parte de nuestra sesión queremos tener una interacción con toda nuestra audiencia que se centre en temas que podamos reflexionar, particularmente en qué tipos de esquemas de facilitación comercial pueden ser incorporados para la recuperación de la crisis derivada de la COVID-19 y cuáles serían los principales retos para la región de América Latina, incluido el empoderamiento económico de la mujer. Por favor, les pedimos que vayan incluyendo sus preguntas en el chat para poderlas abordar en el segundo bloque. Y antes de dar la palabra a nuestras distinguidas participantes, me gustaría presentarlas exponiendo brevemente su trayectoria. Georgina Estrada Aguirre es consultora aduanera, presidenta de la Asociación de Mujeres Aduaneras y acreditada como experta aduanera por la OMA. Forma parte de la lista de expertos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial para proporcionar asistencia técnica en materia aduanera y de comercio exterior. Ha colaborado en la Asociación Mexicana por 22 años. Es licenciada en Derecho, maestra en Derecho Fiscal y maestra en Derecho Aduanero y Derecho del Comercio Exterior. María Florencia Rovere es abogada especializada en elaboración de normas jurídicas. Es acreditada como experta aduanera por la OMA para brindar asistencia en entorno de ventanilla única de comercio exterior. Florencia ejerce funciones de consejera técnico-legal en la Administración Federal de Ingresos Públicos de la Dirección de Aduanas desde hace 17 años y participa en los grupos de trabajo de e-commerce de la OMA y de la aduana argentina. Ana María Vega es abogada asociada en Pose Herrera Ruiz, en la práctica de aduanas y de comercio internacional. Tiene más de 8 años de experiencia en temas aduaneros y de comercio internacional, asesorando a clientes en Colombia y en el exterior. Es abogada de la Universidad del Externado de Colombia y tiene un máster en Empresa Internacional y Comercio Exterior de la Universidad de Barcelona.
además de una especialización en Derecho Aduanero de la Universidad Externado de Colombia. Por último, Cindy Rayo Zapata es directora de Comercio Internacional de Servicios e Inversión en la Secretaría de Economía. Cuenta con más de 10 años de experiencia en las áreas de comercio internacional y arbitraje de inversión. Es licenciada en Relaciones Internacionales y licenciada en Derecho por el Instituto Autónomo de México y tiene una maestría en Derecho Internacional por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Muchas gracias a todas nuestras distinguidas participantes y sin mayor preámbulo voy a ceder la palabra a nuestra estimada Georgina. Muchísimas gracias a los organizadores del evento para que sea posible esta semana de comercio en Ginebra. Gracias a la invitación que nos hacen y por permitirnos organizarla a la Asociación de Mujeres Aduaneras. Pues a mí me gustaría empezar comentándoles que la economía mundial se esfuerza por generar crecimiento que pueda ofrecer una mejor vida para toda la población, en el que todos podamos contribuir. Sin embargo, me parece que las mujeres seguimos todavía sin poder aportar el total de nuestro verdadero potencial. Me parece que formular políticas que promuevan la educación, lograr que las mujeres alcancen una mejor independencia económica a través de iniciativas de fomento de nuestras capacidades en los diferentes países, fomentar el liderazgo para permitir que las mujeres tengamos una mejor posición, que se realicen de acuerdo a sus habilidades, a sus talentos. Es importante para efectos del empoderamiento de la mujer y del empoderamiento de la economía de los países. Hay datos económicos que muestran a las mujeres que darles las mismas oportunidades que a los hombres para mejorar la competitividad y la productividad de un país. Existen datos, existen algunos datos del Banco Mundial, algunos del Fondo Monetario Internacional. El Doing Business menciona que la eliminación de formas de discriminación en contra de la mujer aumenta la productividad per cápita hasta en un 40% más. En 2017, la Organización Mundial de Comercio respaldó una iniciativa muy importante, muy interesante para aumentar la participación de las mujeres en el comercio, a fin de ayudarlas a alcanzar su potencial. La Declaración de Buenos Aires sobre el comercio y el empoderamiento de la mujer tiene por objeto eliminar los obstáculos y avanzar en cuanto al empoderamiento económico de las mujeres. Los objetivos principales consisten en aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicadas para promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer y de las niñas en todos los niveles. Y es el empoderamiento económico resulta ser un elemento esencial en la creación de un sistema de comercio electrónico digital mucho más inclusivo, para una sociedad mucho más inclusiva. En los últimos años se ha dirigido la importancia para asegurar la paridad de género en esquemas como las tecnologías de la información, en donde empezamos a visualizar esquemas interesantes. La llegada de la COVID ha generado que sea de manera mucho más ágil, mucho más rápida para efectos de poder ir trabajando. Ya no es una tendencia, ya es un esquema en el que estamos nosotros participando. En América Latina me parece que todavía hay muchas cosas que hacer, hay muchos avances que tenemos que hacer en equidad de género para ir avanzando e ir dándoles a las mujeres estas herramientas y estos elementos necesarios para poder generar esta inclusión del género, de la inclusión de la mujer en ciertos esquemas y sobre todo en el sistema de comercio electrónico digital. Existen muchísimos avances interesantes que tienen que ver con facilitar estos esquemas a las mujeres y las mujeres a su vez ir incursionando, ir alcanzando esquemas que permitan destacar la relevancia del desarrollo económico de las mujeres. Y uno de los temas y las iniciativas importantes tiene que ver con el comercio electrónico. Por su parte, el Acuerdo de Facilitación del Comercio de la OMC
refiere facilitación de comercio, incluso en materia de comercio electrónico. Esto es una iniciativa muy interesante para efectos de facilitar y generar esquemas de digitalización de procesos aduaneros. Hay iniciativas interesantes, incluso desde la perspectiva de generar gestión de riesgos por parte de la Organización Mundial de Aduanas, que genera, ya sea del marco SAFE de la OMA o del propio convenio de Kioto revisado, que estas iniciativas generan o promueven mejores prácticas que permiten a las distintas países miembros generar facilidades que permitan mejorar el nivel de vida y mejorar la competitividad a través del comercio digital o comercio electrónico. Estas iniciativas ayudan a las mujeres empresarias a cumplir y promover procedimientos aduaneros ágiles. Incluso me parece que la mujer cada vez más incursiona en esquemas que tienen que ver con tecnologías en comercio relacionados con aduanas. Las tecnologías digitales pueden tener efectos transformadores que faciliten la incorporación a las mujeres en las corrientes comerciales mundiales. Es muy importante incluir a las mujeres en estas oportunidades que ofrece la economía digital, en estos esquemas de los procesos aduaneros y de comercio exterior, para poder contribuir de manera significativa en el comercio mundial. El comercio electrónico a través de plataformas en línea puede ser una manera muy fácil en el que las mujeres comercien a escala mundial, en la que accedan a distintos mercados extranjeros, en la que amplíen sus actividades comerciales y aprovechen la mejor capacidad empresarial. Y el comercio electrónico transfronterizo pues no se puede y no se debe quedar atrás. En el segmento del comercio internacional ha crecido muy rápido y más, insisto, con la llegada de la COVID-19. La tecnología y el comercio están generando accesos a beneficios del comercio mundial, ayudando a la globalización a cumplir estos esquemas que permiten tener acceso y generar esta riqueza en los países una vez que se va aperturando la economía. Las autoridades aduaneras deben permitir estas iniciativas que muchas mujeres empiezan a incorporar, y no me refiero nada más desde el ámbito laboral, desde la trinchera de una mujer en cuanto a la empresa, en cuanto a poder generar estos esquemas, desde las iniciativas que se pueden presentar y promover y que tienen que ver con facilitar el comercio exterior, facilitar los esquemas que tienen que ver con el despacho aduanero, generar confianza y generar esquemas que permitan hacer más fluido el despacho aduanero, facilitar los esquemas a través de ciertas iniciativas de mejores prácticas que han promovido, que siguen promoviendo organismos internacionales, como es la gestión de riesgos. Promover procedimientos aduaneros expeditos, específicos, simplificados, que contemplen información anticipada de los distintos usuarios del comercio exterior, llámese, por ejemplo, de los transportistas, para poder conocer previamente los envíos de entrega rápida, manteniendo estos controles aduaneros, generando procedimientos aduaneros simplificados, presentación electrónica de la información, procesamiento de documentación y de información, incluidos los manifiestos previo, insisto, al arribo de las mercancías. Y este esquema que pugna mucho la Organización Mundial de Aduanas a través de el marco SAFE de la OMA y obviamente que deriva desde un inicio del propio esquema de la Convención de Kioto, del Convenio de Kioto revisado, en donde es importante mantener un control aduanero. El control aduanero siempre será suficiente y necesario siempre que haya una gestión de riesgos en la que se permita que estos controles sean importantes, es decir, permitir que fluya el despacho aduanero de las mercancías, permitir que las mercancías, la carga que no resulte de mayor cuidado para las autoridades aduaneras, para las aduanas, pueda fluir rápidamente, y que las mercancías de alto riesgo que tengan esos controles, esos envíos que puedan ser revisados con mayor detalle por las autoridades aduaneras, pero que se promueva esta gestión de riesgos y que se agilice el levante de mercancías que no requieren de
un análisis, de una revisión mucho más concienzuda por parte de las autoridades aduaneras. Promover el uso de tecnología, las ventanillas únicas que promueve la Organización Mundial de Aduanas, transparencia, predictibilidad, compatibilidad de procesos aduaneros con otras aduanas, generar este tipo y aplicar estas iniciativas para facilitar el comercio electrónico digital por parte de las aduanas e incluso de los transportistas, de los importadores y en general de los usuarios de comercio exterior, de los usuarios de la aduana. Incluso para esto también los usuarios de la aduana deben asegurar el pago de los gastos aduaneros con relación a la tramitación de los envíos, que se presente antes de la llegada de las mercancías una información necesaria prevista incluso de manera electrónica que permita a las autoridades aduaneras, insisto, hacer esa gestión de riesgos. Y las empresas deben asegurar a las autoridades contar con infraestructura adecuada. ¿Y a qué me refiero con infraestructura adecuada? Que se asegure que se ejerza un alto control sobre los envíos mediante la seguridad interna de estos, la logística, la tecnología, el seguimiento, desde que se recoge la mercancía hasta que se entrega, ubicar y generar la seguridad en todos los ámbitos de la cadena de valor, asumir responsabilidades ante la aduana que tienen que ver con los pagos de los impuestos, las cargas de las mercancías ante las propias autoridades aduaneras y, por supuesto, cumplir con las disposiciones aduaneras y tener un buen historial de cumplimiento de reglamentos de aduanas. A mí me parece que hace un momento mencionaba Samantha dentro de las preguntas importantes, ¿cómo pueden los miembros de la OMC, en particular América Latina, fomentar la inclusión de la mujer? Yo creo, con lo que hemos estado platicando, que lo primero es entender que para las economías de los países que puedan crecer, se requiere definitivamente de la inclusión de la mujer en todos los ámbitos profesionales y, por supuesto, en el comercio electrónico, que no puede ser la excepción. Eso es súper importante. ¿Qué otros esquemas de facilitación son el componente de gestión de riesgos? Insisto, me parece de gran relevancia implementar políticas que tienen que ver con tecnologías de la información. Una importante es tecnologías disruptivas como lo es el uso de inteligencia artificial, revisiones electrónicas, aduanas con más y mejor tecnología, entre otros esquemas pugnados o beneficiados de las mejores prácticas de los organismos internacionales como la Organización Mundial de Aduanas. Esos creo que son los esquemas relevantes, importantes, que se requieren para mejorar, para avanzar, aún y a pesar de esto que tenemos, que es el esquema de la COVID-19 que llegó para quedarse y en lo que debemos ir conviviendo, ir adaptándonos a esta nueva realidad, en lo que debemos ir evolucionando ante estas eventualidades que se han venido presentando y en donde nosotras como mujeres debemos ir fomentando y generando mejores prácticas a través de ejercer nuestras capacidades y nuestros talentos. Creo que es para iniciar lo que yo podría comentarles que podríamos ir en lo que podemos ir avanzando con este tipo de iniciativas. Muchas gracias, Georgina, por los interesantes puntos de vista que nos compartes en tu presentación. A continuación, quiero ceder la palabra a Ana Vega para que nos exponga sus puntos de vista sobre estas preguntas iniciales que nos hemos planteado. Perfecto, muchas gracias Samantha, muchas gracias a todas las panelistas, a los organizadores y por supuesto a las personas que nos están viendo en este momento. En estos minutos básicamente quiero abarcar 3 temas que si bien por su profundidad podrían desarrollarse en paneles enteros, me parece importante traerlos a colación y dejarlos formulados a modo de reflexión bajo la perspectiva de Colombia, y es básicamente los esquemas de facilitación del comercio exterior y el comercio electrónico, las mejores prácticas que pueden ser adoptadas por Colombia respecto de lo señalado por la OMA, y cómo fomentar la inclusión de la mujer en los debates sobre política comercial y aduanera para incentivar propuestas inclusivas sobre la reforma de la facilitación del comercio. Para empezar, el acuerdo sobre facilitación al comercio de la OMC entró en vigor en el 2017, pero Colombia procedió a depositar el instrumento de aceptación del mismo ante la OMC hasta el 6 de agosto de este año, ingresando, digamos, en esta lista de los 153 países que lo han ratificado. Pese a lo anterior, es decir, pese a que llevamos un poco más de un mes en haber ratificado este acuerdo,
es de resaltar que Colombia ha venido ejerciendo y ejecutando medidas para facilitar el comercio y han sido varias las que se han implementado en los últimos años, pero quisiera concentrarme en una que es de vital importancia y es la implementación de la ventanilla única de comercio exterior. ¿Por qué es importante porque a través de esta ventanilla única se han canalizado o se canalizan trámites de comercio exterior de más de 75.000 usuarios, eliminándose redundancia de controles, haciendo controles más efectivos, promoviendo acciones administrativas más transparentes. Y vale la pena destacar el hecho que antes esos procesos duraban aproximadamente un día y por la implementación de esta medida de facilitación pasó de un día a 3 minutos, representando grandes avances y grandes beneficios para los usuarios que lo utilicen. Otro tipo de sistemas que ha acogido Colombia son las inspecciones simultáneas, la instalación de la mesa de facilitación al comercio en el 2018, la eliminación de los tributos aduaneros para el envío de las mercancías que lleguen al territorio nacional por la red oficial de correos y cuyo valor sea menor a $200, que han sido de gran relevancia para el país, pero es importante validar porque todos los esfuerzos de facilitación que se han implementado van a quedar en vano si no se logran desmontar sistemas burocráticos que tantas trabas se imponen al comercio exterior y si no se identifican y eliminan procesos innecesarios y si adicionalmente no se procede a la virtualización total de los sistemas. En cuanto a esto, hay que atarlo, como mencionaba Georgina, que el problema que implementó el COVID-19 lo que ha hecho es transformar en muy corto periodo de tiempo la vida de miles de personas. Básicamente, en esta difícil situación que ha generado la pandemia, las plataformas de comercio electrónico han contribuido a mantener el abastecimiento de los hogares y han facilitado el cumplimiento pues, de esas medidas de distanciamiento social. Sin embargo, pese a los esfuerzos públicos y privados y al incremento de las transacciones en línea, Colombia aún cuenta con un nivel de preparación muy bajo para afrontar el comercio electrónico en comparación con otros países, incluso con los países de la región. Y los problemas quisiera mencionar básicamente en tres esferas. La primera es una problemática asociada a las empresas que hacen parte de Colombia, y es decir, Colombia básicamente es un país donde el grado de participación empresarial está dado por pequeñas y medianas empresas y cuyas barreras para acceder al comercio electrónico son principalmente la falta de habilidades digitales, la baja adopción tecnológica, los altos costos que para estas pequeñas empresas le pueden representar las transacciones digitales y la falta del conocimiento de los beneficios que el comercio electrónico les puede representar para sus operaciones. Adicionalmente, tenemos problemas asociados a los consumidores. Y aquí vale la pena destacar que en Colombia existe una baja adopción del comercio electrónico en la población y existe una alta brecha en sectores sociales y también en diferenciándolo frente al hombre que pueda acceder y frente a la mujer que pueda acceder, lo cual impide desarrollar y aprovechar las oportunidades y los beneficios que el comercio puede brindar. En primera medida es porque un gran porcentaje de la población o de los hogares colombianos no tienen acceso a Internet. Otro es por la desconfianza de los consumidores en acceder a transacciones en línea y la falta de bancarización. Sumado a todo esto, pues nos puede presentar problemas para que los consumidores puedan llegar a acceder al comercio electrónico. Y la última, y no la menos importante, es la problemática asociada a la normatividad y a la gobernanza institucional. ¿Y esto por qué pasa? Porque la normativa actualmente no está respondiendo a los desafíos, a los actores y a las tecnologías. ¿Y esto por qué pasa? Porque la tecnología ha avanzado mucho más rápido que la reglamentación en sí. Pero entonces, para atar todo esto que he hablado y es la facilitación, esos esquemas de facilitación, ¿cómo puedo yo generar un vínculo o cómo puedo generar un balance entre la facilitación y el control? Para esto, lo primero o la primera medida es que la aduana deje de ser un guardián y lo que haga es adaptarse a implementar sistemas de gestión de riesgo, en donde se enfoque en aquellos usuarios que representan mayor riesgo y utilice criterios de selectividad. Esto básicamente
es de resaltar que desde el 2016 Colombia incorporó a su legislación nacional, específicamente en materia aduanera, todo un análisis de sistema y gestión de riesgo para categorizar a los usuarios y otorgarles ciertos beneficios a aquellos que representan un riesgo bajo. Entre estos podemos destacar el denominado OEA, o el Operador Económico Autorizado, que es esa compañía que le demuestra a la autoridad aduanera que es segura y que es confiable y que por ende, después de hacer un análisis de riesgo, puede tener beneficios. Esto no se puede quedar solamente en un beneficio en el país, sino tiene que ser beneficios entre aduanas de diferentes países, para que efectivamente el comercio pueda fluir y los beneficios otorgados a esas empresas puedan reconocerse a través de acuerdos de reconocimiento mutuo entre países y se les pueda dar ese enfoque de riesgo en toda la cadena de suministro. Ya aterrizado un poco lo que he mencionado, todo esto que tiene que ver con la inclusión de la mujer. Y tiene todo que ver porque en Colombia hemos alcanzado importantes conquistas en relación con la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Podemos decir que Colombia cuenta con un marco normativo sólido para avanzar en los derechos de las mujeres. Sin embargo, debemos reconocer que existe una brecha aún en género y existen unos desafíos para su aplicación y para disminuir esa brecha que aún existe, en particular en las esferas política y económica. Del total de la población en Colombia, el 51.2% somos mujeres. Y la ONU ha establecido o en sus estudios ha mencionado que Colombia es uno de los países de América Latina con la menor representación de las mujeres en la política. Y en relación con sus derechos económicos y el acceso a las mujeres al empleo formal, la participación, si bien en los últimos años ha crecido, aún es limitada. Y vale la pena mencionar, y no es de desconocimiento público, que el comercio internacional no es neutral. Básicamente lo que el comercio internacional ha hecho a lo largo de los años es reproducir roles diferenciados entre hombres y mujeres dependiendo de las actividades económicas. Entonces, ¿cómo podemos atar que las medidas de facilitación, o más bien que para crear medidas de facilitación estemos las mujeres allí incluidas? En primer lugar, es a través de las políticas públicas. Y las políticas públicas conllevan una acción coordinada de diferentes sectores, tanto gubernamentales como sectores en el sector privado. Y para esto es importante que las mujeres que hacen política pública puedan llegar a acceder a niveles con niveles decisorios donde puedan tomar decisiones efectivamente en igualdad de oportunidades. Si nosotros validamos como la participación en temas públicos, vemos que la brecha es menor. ¿Por qué? Porque básicamente en Colombia existen leyes de cuotas en las cuales las mujeres pueden llegar a ocupar altos cargos. Vale la pena destacar que la directora de aduanas pues, es una mujer y también la vicepresidenta de Comercio Exterior, la viceministra de Comercio Exterior. Entonces, es posible, claro, también se reconoce que es porque es a través de leyes que se ha inculcado que mujeres tienen que participar y esto es un avance, pero la idea es que naturalmente surja más esa inclusión de nosotras en este tipo de cargos. En el 2019, el 44.7% de los cargos decisorios en el gobierno eran mujeres y la idea del gobierno es que en el 2022 el 50% de estos cargos los ocupen las mujeres. Pero si nos vamos al lado del sector privado, el panorama es desalentador porque solamente entre el 15 y el 25% de las mujeres ocupan cargos a niveles decisorios. Entonces allí en el sector privado la brecha todavía es muy grande. Y si nosotros reconocemos o podemos caer en cuenta cuáles son los beneficios de la inclusión y de la equidad, podemos ver incluso estudios, como lo mencionaba Georgina, lo han demostrado que representan mejores índices financieros, a las empresas le representan mejor clima laboral, hay un ambiente propicio para la innovación y un ambiente o un aumento en la reputación en el mercado. Entonces, aquí vale la pena mencionar, o lo importante es mencionar que en las políticas públicas, aquellos que tienen poder decisorio, debe existir esa participación en equidad de hombres y mujeres
eliminando los techos de cristal, y que en la complementariedad del género se puedan tomar medidas innovadoras, eficientes y en beneficio del comercio. Y ya frente al comercio electrónico, la brecha, como les mencionaba, no está solamente sectorial, sino también por género. Entonces, en este sentido, el gobierno debe garantizar acceso en igualdad de condiciones tanto a hombres como a mujeres, debe promover el uso y la apropiación de las tecnologías para que las mujeres amplíen su interés en este tipo de herramientas y la utilicen como una fuente de conocimiento, de desarrollo y de empleabilidad. Y adicionalmente, hay que iniciar el cambio de imaginarios y roles que influyen en la toma de decisiones de las mujeres respecto de su participación en el mercado. Y a manera de conclusión, simplemente hemos visto que hemos recorrido un camino importante y que se está avanzando en disminuir esa brecha, que la inclusión de la mujer en el comercio representa beneficios no solamente para el país, para Colombia, para la región, sino para el mundo entero, y que vale la pena que nosotras como mujeres aportemos a discusiones desde lo público y desde lo privado para definir políticas comerciales, económicas y sociales en pro de un bienestar común. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana. Muy interesantes tus puntos de vista, sobre todo el ir identificando esa brecha que existe en género desde todos los ángulos de las actividades que tienen que ver con el comercio. Ahora me gustaría pasar la palabra a Cindy Rayo para que nos comparta sus puntos de vista. Gracias, Cindy. Solamente algo rápido antes, perdón por interrumpir. Los traductores están pidiendo si pueden hablar un poquito más lento, por favor. Gracias. Sí, con mucho gusto. Muchas gracias, muchas gracias por la organización de este evento, en especial a la asociación por la comunicación. Mi presentación voy a dividir en dos partes. La primera, explicar las principales políticas y acciones. Pero creo que no me escuchan. ¿O me escuchan bien? ¿Me escuchan ahí? ¿Ahí me escuchan? Muy bien, gracias. Bueno, muchas gracias al Geneva Trade Week por la organización de este evento, en especial a Samantha Taide y a la Asociación de Mujeres Aduaneras por la invitación. Mi presentación la voy a dividir en dos partes. La primera la voy a enfocar en explicar las principales políticas y acciones que ha venido desarrollando México en materia de facilitación del comercio digital a nivel regional y multilateral, desde una perspectiva para fomentar la inclusión, y en la segunda parte desde una perspectiva del fomento al comercio digital. Y primero me gustaría resaltar la importancia que para México tiene el desarrollo de políticas sobre facilitación aduanera y del comercio, con un énfasis en la inserción de las pequeñas y medianas empresas o de las micro, pequeñas y medianas empresas en la dinámica actual del comercio internacional a través del comercio digital. México ha venido desarrollando, negociando e implementando esquemas sobre facilitación del comercio en el ámbito internacional, tanto a nivel regional mediante la negociación de acuerdos comerciales regionales como el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, que recientemente entró en vigor, el tratado de la Alianza del Pacífico, como también a nivel multilateral en el marco de la Organización Mundial de Comercio a través de la declaración conjunta o la iniciativa conjunta sobre comercio electrónico, donde participan 85 países. Y estos esquemas sobre facilitación del comercio digital han servido como una palanca para avanzar hacia un comercio regional inclusivo y responsable. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que gracias a estos esquemas o disciplinas que México ha venido incorporando en sus tratados de libre comercio, al mismo tiempo que buscan simplificar y armonizar los procedimientos de exportación y de importación,
también buscan que haya una mayor inclusión, como al promover la participación de las pequeñas y medianas empresas, facilitar el uso del comercio electrónico para las pymes e incrementar la participación de las mujeres en el comercio electrónico. Contamos con un marco jurídico internacional que sienta las bases para el desarrollo a nivel nacional de esquemas que faciliten el comercio con una perspectiva de género. El reto es enorme. ¿Cómo logras esto? Esa es la gran pregunta. Y desde nuestra perspectiva, esto se puede lograr a través de la creación de negocios como las pymes, especialmente lideradas por mujeres emprendedoras y empresarias que participen activamente en el comercio internacional, desarrollando modelos innovadores de negocios en las que las mujeres sean propietarias y que estas pymes después puedan exportarse, puedan internacionalizar y participen del comercio exterior. Durante los últimos años, creo que todos hemos sido testigos del surgimiento de modelos de negocio bajo la implementación de aplicaciones tecnológicas, así como las famosas startups, que han sabido aprovechar estas nuevas oportunidades que brinda el entorno digital. Por ejemplo, empresas que han sido creadas y que son encabezadas o que tienen a la cabeza mujeres empresarias, por ejemplo, empresas que se dedican a la venta de lentes de moda, plataforma de gestión de envíos masivos o de contratación bajo demanda, son solo algunos de los ejemplos del tipo de empresas, de pequeñas y medianas empresas que son lideradas por mujeres empresarias. Ahora, otro gran reto está en lograr que esas pymes que sean propiedad de las mujeres se internacionalicen, participen del comercio electrónico. Y según cifras sobre servicios del World Trade Report para el 2019, en países en desarrollo, la participación de las pymes, propiedad de las mujeres, contabilizan únicamente el 15% de los servicios que se exportan. Y es por ello que para México hay un gran interés en propiciar la participación continua y creciente de emprendedoras y empresarias que tienen bajo su responsabilidad a micro, pequeñas y medianas empresas. Que esto, por supuesto, pues también contribuye a revitalizar la economía y crear mayores empleos. Por ejemplo, entre las acciones que México ha venido llevando a cabo, recientemente la Secretaría de Economía lanzó el programa Mujer Exporta, y este es un programa que está orientado a la exportación de pequeñas y medianas empresas encabezadas por mujeres y que también les permite participar del comercio digital transfronterizo. Otro aspecto también importante es fomentar la inclusión de las mujeres en los debates sobre política comercial para enriquecer la perspectiva que ayudará a construir un sistema de comercio internacional inclusivo y que les permita también participar y aprovechar de esos beneficios económicos del comercio mundial. Ahora bien, a nivel regional, una de las iniciativas en las que participa México es en el marco de la Alianza del Pacífico, la cual nació como una iniciativa económica que está liderada de 4 países, Chile, Colombia, México y Perú. Y la Alianza del Pacífico cuenta con varios grupos de trabajo, entre ellos grupos específicos relacionados con economía digital, facilitación del comercio, cooperación aduanera, inclusión y género. En estos diferentes grupos de trabajo hay expertos que analizan las propuestas del Consejo Empresarial y un Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico que presenta propuestas, que está también integrado por pymes y otros actores, stakeholders interesados en estos temas, que presentan propuestas que son analizadas por estos grupos técnicos. Y en especial quisiera resaltar el grupo técnico de género, porque me parece que es un muy buen referente sobre los trabajos que se han venido desarrollando a nivel regional para lograr una mayor inclusión de la mujer.
Y les voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, se han realizado dentro de este grupo estudios de género que han sido copatrocinados o realizados por la OCDE, junto también estudios realizados junto con el BID. En especial el estudio del BID habla sobre la situación actual de las mujeres empresarias en el comercio exterior de la Alianza del Pacífico y busca abordar cuáles son las principales barreras que enfrentan las mujeres empresarias para exportar o participar del comercio en otros países de la región. También hay una serie de grupos de trabajo virtuales donde hay una comunidad de mujeres empresarias de la Alianza del Pacífico, y esta comunidad lo que busca es impulsar el empoderamiento económico de las mujeres en los países que integran la Alianza del Pacífico. Este es un espacio virtual que permite a las mujeres empresarias conectarse directamente, explorar oportunidades de negocio e intercambiar también información importante para fortalecer sus capacidades empresariales y de liderazgo. También hay un fomento en el uso del lenguaje inclusivo, hay una guía especial para el uso del lenguaje inclusivo en los grupos técnicos de la Alianza del Pacífico. Y finalmente también la tecnología, la digitalización, es un medio que ha permitido, que va a permitir en mayor medida lograr una mayor inclusión y abrir oportunidades para las mujeres en el comercio digital. Esto también permitirá abrir mayores oportunidades de empleo. Está comprobado que el empleo, y hay estudios que lo demuestran, que el empleo de las mujeres en sectores relacionados con el comercio transfronterizo de servicios y el comercio digital está positivamente correlacionado con el desarrollo económico. Ahora quisiera pasar a la segunda parte de mi presentación. Samantha, ahí túveme diciendo cómo vamos de tiempo. Intentaré ser muy breve, pero no quisiera dejar de tocar la parte relativa hacia los esquemas de facilitación del comercio, pero desde el enfoque de la facilitación al comercio digital. Respecto de estos esquemas de facilitación comercial que ya han venido señalando mis colegas, uno de los principales enfoques para la gestión de riesgos es justamente entender cuáles son las amenazas y riesgos que se pueden presentar en las transacciones internacionales a través de los medios electrónicos. Y actualmente los riesgos más comunes en las transacciones internacionales de comercio electrónico son aquellos que están relacionados con la vulneración de los datos personales, los fraudes al consumidor, ciberataques, el incumplimiento de entregas, vulneración de la privacidad y entre otros más. Y es por ello que México, en los últimos tratados comerciales que ha venido negociando, ha incluido una serie de disposiciones específicas que buscan, sobre todo en los capítulos de comercio electrónico y de comercio digital, que están destinadas a mitigar estos riesgos. Y una vez que conocemos los riesgos, pues considero que podemos encontrar la manera de mitigarlos o de reducirlos buscando siempre mejorar y aprovisionar un marco jurídico nacional con disposiciones ya sea de carácter preventivas o a través del fomento de la autorregulación de las propias empresas para hacer frente a los riesgos que conllevan los nuevos modelos de negocio. Y como les adelantaba en la primera parte de mi presentación, México, en el tratado que tenemos con Estados Unidos y con Canadá, tiene un capítulo específico sobre administración aduanera y facilitación comercial, que busca agilizar y facilitar el despacho de mercancías en la aduana y transparentar los procesos administrativos para con ello disminuir los costos en los que incurren los operadores comerciales durante la importación, la exportación o el tránsito de mercancías. También este capítulo tiene disposiciones que están relacionadas con la facilitación de las transacciones en el comercio electrónico. Por ejemplo, hay una sección sobre los servicios de entrega rápida, el cual establece que los productos
cuya transacción sea menor a ciertos montos no van a pagar arancel o impuestos al momento o en el punto de importación, o no van a requerir, o no se les va a requerir de ciertos procedimientos formales al momento de entrar. Esto, pues sin duda, es una gran oportunidad, especialmente para que las pymes puedan comerciar y exportar. Por ejemplo, mercancías textiles artesanales que se comercializan con Estados Unidos y cuyo costo de transacción es menor a los $800 no van a pagar aranceles. Y algo similar ocurre también con Canadá. Este tipo de tratados también incluye obligaciones para que los tres países, para los países, de no imponer también aranceles aduaneros, tarifas, cargos a la importación o exportación de productos digitales que son transmitidos electrónicamente, como por ejemplo los libros, los videojuegos, cualquier tipo de producto que es transmitido electrónicamente. Y este tipo de disciplinas van encaminadas también a disminuir los costos de las empresas y hacerlas más competitivas. Ahora bien, en el ámbito multilateral también hay iniciativas donde se promueven esquemas de facilitación del comercio. Me voy a referir muy rápidamente a la iniciativa sobre comercio electrónico en la que participan 85 países, incluyendo México. En específico aquí, esta iniciativa busca incorporar también disciplinas para facilitar y simplificar las operaciones del comercio electrónico, buscando mejoras en la logística y en los trámites aduaneros de importación y de exportación para las empresas, ya que en muchos de los casos la tramitología y los altos costos que enfrentan las MIPYMES son las principales barreras que les impiden participar del comercio electrónico. Y esto también les resta celeridad a las operaciones de comercio que realizan por medios electrónicos y afecta también la competitividad de las empresas. Y también para cerrar esta segunda parte de mi presentación, quisiera también referirme un poco a los esfuerzos que también se están desarrollando en el marco de la Alianza del Pacífico. Ahí se creó un grupo de agenda digital con el objetivo de llevar acciones orientadas a la creación de un marco digital que también busque facilitar el comercio electrónico en la región. Y bueno, pues ahí lo dejaría, nada más resumiendo que todos estos proyectos pues están enfocados a implementar mecanismos que faciliten las transacciones electrónicas transfronterizas, al mismo tiempo que otorgan una mayor protección para mitigar los posibles riesgos o amenazas que pueden presentarse durante las transacciones. Muchas gracias por su atención y estoy abierta para responder cualquier pregunta que tenga. Muchas gracias, Cindy. Antes que nada, me gustaría informar a nuestra audiencia que teníamos una cuarta participante, Florencia Rovere, de Argentina, con muy interesantes puntos de vista desde su región, su país, pero desafortunadamente Florencia tuvo problemas tecnológicos y no nos va a poder acompañar en este panel. Así es que sin más, me gustaría movernos a la segunda parte de nuestra sesión, donde buscamos una interacción con nuestra audiencia. Yo he preparado 3 preguntas para nuestras panelistas, pero voy a privilegiar las que nos manden nuestra audiencia, ya sea por el chat de preguntas o por el chat directo. Para empezar, tengo una pregunta dirigida a Cindy y tal vez después de Cindy me gustaría oír también los comentarios de Georgina. Cindy, Fernando Ramírez pregunta, basado en las negociaciones de México en el TEMEC, sus compromisos en materia de comercio digital y su legislación aduanera, ¿cómo se garantiza la seguridad en el comercio digital y la información que se tiene que proporcionar en las aduanas? Sí, Samantha.
Es justamente parte de lo que el capítulo sobre facilitación aduanera, y también tenemos un capítulo sobre comercio digital. Contiene una serie de disciplinas que buscan de alguna manera complementarse. Esquemas de cooperación también se prevén en este tratado, a fin de facilitar el intercambio de información entre las autoridades aduaneras para instalar o diseñar mecanismos que permitan asegurar el despacho o los flujos de información que se transmiten entre las propias autoridades. E incluso tanto la información que se transmite entre las autoridades como la información de la protección a los datos personales de los propios particulares. A lo largo del tratado tenemos estas disciplinas que aplican tanto de manera transversal, que pueden, que son de gran utilidad, que justamente buscan asegurar este tipo de protección tanto a los usuarios como a la información que se maneja o que manejan las propias autoridades aduaneras. Muchas gracias, Cindy. Yo veo en el TEMEC un capítulo bastante robusto, el capítulo 7, en materia de facilitación de comercio, con dos componentes, una parte muy dirigida hacia las autoridades aduaneras y otra parte ya enfocada a propuestas e iniciativas para facilitar el comercio. También me gustaría ceder la palabra a Gina, dado que es una pregunta que se basa en un tratado donde participa México. Sí, gracias, Samantha. Bueno, siguiendo los comentarios señalados hace un momento por Cindy, me parece que el TEMEC en su capítulo 7 relativo a facilitación comercial y aduanera, en específico por lo que corresponde al comercio electrónico, contempla supuestos muy particulares que tienen que ver con simplificar los procesos aduaneros, fomentar la presentación electrónica de información y que esta información sea anticipada en el caso, por ejemplo, de los manifiestos de carga, previo al arribo de las mercancías, que incluso esto es un componente que trae el TEMEC, pero que deriva básicamente del acuerdo de facilitación de la OMC y del propio marco SAFE de la OMA. Incrementar o implementar gestión de riesgos, incluso la incorporación de ventanilla única de la OMA, el uso de tecnología, y creo que algo de transparencia, predictibilidad y compatibilidad de los procedimientos aduaneros con otras aduanas. Es decir, el TEMEC lo que promueve es que sean procesos espejo o en la mayor medida posible que sean muy parecidos para poder hacer o permitir que el despacho aduanero tratándose del comercio electrónico fluya con mayor prontitud, que sea mucho más ágil, mucho más rápido y mucho más sencillo. Creo importante intelectual en estos casos del comercio electrónico, lo correspondiente al valor en aduanas, lo correspondiente a mercancías que puedan atentar contra la propiedad intelectual, pudieran generar esquemas de complicaciones. Por ello que para estos efectos se requiere, y así lo señala el propio TEMEC, que haya la implementación de gestión de riesgos, concentrando el control aduanero en temas en frontera, pero que tengan que ver con envíos de alto riesgo. Es lo que creo que promueve básicamente el TEMEC para estos efectos. Gracias. Muchas gracias, Georgina. Ana, no sé si quieras hacer algún comentario. Sí, pues digamos que un poco enfocado en cómo se controla el comercio electrónico, es algo que
que a todos nos preocupa un poco, porque si bien las cadenas tradicionales tienen un control específico, sí es importante mirar cómo migramos a que este tipo de comercio también tenga un control, pese a que tiene más facilitaciones para su desarrollo. Entonces, simplemente quisiera anotar 5 puntos y es, en primer lugar, la adopción de normativa para la liberalización de los mercados de las telecomunicaciones, que reconozca la convergencia y la intervención reguladora para promover la competencia entre ellos. Como ya mencionaba, se hace necesario tener un marco legal y reglamentario adecuado para el comercio electrónico. Por ejemplo, quiero poner el caso de Colombia, que se está trabajando en el tema del comercio electrónico en zonas francas. La normatividad actual no lo permite y se había quedado un poco relegado, entonces ya hay que adecuar el marco regulatorio a estas nuevas realidades. La normativa sobre cybersecurity es muy importante, así como la de protección a usuarios y protección de datos personales y la contratación pública electrónica. Sería como los 5 puntos que quisiera resaltar para mantener el control en estas operaciones. Muchas gracias, Ana. Seguimos invitando a nuestra audiencia a poner sus preguntas. También pueden utilizar la opción de levantar la mano si quisieran hacer alguna intervención. Also, for non-Spanish speakers, you can pose your comments or questions in English, and we'll manage that. Moviéndonos, yo tengo algunas preguntas para ustedes en relación a los temas que hemos abordado en este panel. Y tal vez, Ana, tú que fuiste la última en hacer una intervención, quisiera iniciar contigo. ¿Qué se requiere para facilitar la importación de mercancías y servicios a través de medios electrónicos sin perder control aduanero? Bueno, pues digamos, recapitulando un poco en lo que ya he venido diciendo, si es, en primer lugar, que la aduana pase de ser un guardián a ser un facilitador y que utilice todos los mecanismos de gestión de riesgo y que evidentemente migremos a adoptar las tecnologías, a adoptar diferentes tipos de controles y no quedarnos en los canales tradicionales donde ya normalmente conocemos cómo se desarrollan las cadenas de suministro, sino que adaptemos esas nuevas realidades a los componentes pues, que ahora necesitamos, y es normatividad en nuevas tecnologías, temas de seguridad. Es como un poco ya lo que he venido mencionando, pero pues sí es necesario que para facilitarlo estemos todos alineados, todos los actores que hacemos parte de la cadena de suministro. Gracias, Ana. Me gustaría continuar contigo, Georgina. Sí, gracias. Creo que esto que acaba de mencionar Ana resulta básico e importante. A mí me parece que si bien es un hecho que la contingencia sanitaria aceleró la transformación de las ventas y que está cambiando los hábitos de las compras en línea, que debido a esto ha crecido el comercio electrónico, ponen esquemas que permitan eficientar este rol de la importación segura, de importación fácil, rápida, con acceso mucho más pronto hacia su destino. Me parece que las aduanas deben incorporar estos, insisto, modelos de gestión de riesgos para facilitar el cruce de mercancías, incorporar operadores económicos autorizados, requerir a las empresas que cumplan con las normas que se tengan que aplicar. Y creo que un componente importante es la seguridad en la cadena de valor. Toda esta seguridad en la cadena de valor con la inclusión de tecnología, de seguimiento, de estos esquemas que han implementado algunas empresas grandes en esta materia, que tiene que ver con este tipo de infraestructura, puede abonar y apoyar a que incluso compartan información con las aduanas y que estas aduanas a su vez puedan hacer mucho más ágil y mucho más fácil el despacho aduanero. Creo que la seguridad en la cadena de valor, el uso de tecnologías, insisto, la aduana puede incorporar, así como se hace en esquemas de tecnologías de la información de manera general, la aduana también puede incorporar y puede
tener componentes que tienen que ver con tecnologías de la información, pero el componente de revisiones electrónicas, componente de incluso esquemas ya no tradicionales como lo es el incorporar inteligencia artificial respecto del seguimiento, de la revisión de los envíos y de los despachos de comercio electrónico o digital. Gracias. Muchas gracias, Georgina. Cindy. Gracias, Samantha. Yo nada más creo que todos los, tanto Ana como Georgina han resaltado ya los principales puntos. Yo nada más agregaría que la adopción de procedimientos aduaneros simplificados para agilizar los trámites y el despacho aduanero de las mercancías, sobre todo de transacciones que se realizan por medios electrónicos, tienen que estar sobre todo enfocados a adoptar los mejores estándares internacionales. Y tenemos un muy buen referente que son los estándares de la OMA sobre comercio electrónico transfronterizo. La estandarización y modernización de las exenciones de cualquier cobro de aranceles para, por ejemplo, para las mercancías, también mejorar la operación de los servicios postales, en el caso de México, la operación del servicio postal mexicano, para que puedan prestar también servicios de logística eficientes. Eso es, por ejemplo, uno de los problemas importantes que tenemos aquí en México. También el separar la liberación física del despacho y con respecto del pago de los impuestos a fin de agilizar la desaduanización de las mercancías. Por supuesto, lo de la ventana única, la automatización de los procesos aduaneros y las ventanillas únicas deben de ser de alguna manera o trabajar de manera mancomunada con el fin de implementar los procedimientos de preliberación de las mercancías y también los sistemas de administración de riesgos. Muchas gracias, Cindy. Siguiendo con nuestras preguntas y la que tengo gira en torno al tema de reflexión que nos planteamos al inicio de este panel y que de alguna manera han ido abordando en sus presentaciones, por lo cual dejo a su consideración el hacer unos comentarios finales. ¿Qué tipos de esquemas de facilitación comercial podrían incorporarse para que las economías de la región de América Latina se recuperen de la crisis generada por la COVID-19? ¿Y cuáles serían los principales retos para la región? Y me gustaría empezar con Georgina. Gracias, Samantha, gracias. Bueno, creo que los principales esquemas de facilitación, como ya lo hemos mencionado, radican principalmente en la medida en la que las aduanas posean ciertos controles aduaneros que les permitan que fluya el despacho aduanero respecto del resto de las mercancías, el usar la tecnología, el uso de tecnologías de la información, las tecnologías disruptivas sobre todo, el uso de gestión de riesgos, como lo mencionó hace un rato Cindy, y desde luego el hecho de que la pandemia ha acelerado en mayor medida estos esquemas que tienen que ver con facilitación del comercio respecto del comercio electrónico. Creo que se requiere incentivar a las empresas y a las aduanas en cuanto a este tipo de procesos, precisamente con estas mejores prácticas que promueven los distintos organismos internacionales respecto de esto que estamos manifestando. Parece que uno de los principales desafíos para la región de América Latina, mejores prácticas, pero derivados sobre todo de capacitación, de esquemas que permitan la incorporación de estas tecnologías,
y en la sensibilidad que tengan las aduanas. A mí me parece que uno de los hitos importantes para estas medidas, estas tendencias mundiales, estas mejores prácticas, tiene que ver con una gobernanza aduanera que permita a los países de esta región implementar mejores prácticas basados siempre en facilitación, incorporar estos esquemas de facilitación, pero derivados de que siempre en la medida tengan esos controles aduaneros y que no los pierdan. Yo creo que el ir normando y regulando los esquemas como de minimis para la incorporación de esquemas que permitan a la autoridad aduanera contar con esos controles, podrían ir abonando en mayor medida a implementar procesos de facilitación que permitan empoderar al país y reactivar la economía derivado de estos esquemas como la pandemia que vino a complicar un poco este tema de la economía en ciertos países, en los países como los nuestros, por ejemplo. Gracias. Muchas gracias, Georgina. Me gustaría continuar con Ana. Gracias, Samantha. Sí, pues es evidente que la realidad económica post-COVID ha afectado mucho a países como Colombia, y para efectos de dar una facilitación y para efectos de crear mecanismos que puedan reactivar la economía, pues la facilitación al comercio es una buena medida, porque todo lo que le pueda representar disminución de costos a las compañías pues se va a ver reflejado en una mejor operatividad de las mismas. Esa disminución de costos evidentemente se puede dar con la implementación de tecnologías, como lo han mencionado mis colegas, de tecnologías disruptivas, de todas estas medidas que pueden hacer los procesos más expeditos y que al final se pueden reflejar en las utilidades de las compañías, porque cualquier demora es dinero adicional. Adicionalmente, pues la implementación del e-commerce es básico y es fundamental, y es necesario, es una realidad que todos lo tenemos que afrontar y que Colombia tiene que trabajar en esa, porque como ya les comenté, hay muchas brechas económicas, sociales, que impiden una plena implementación del mismo, y adicionalmente el tema de la bancarización, porque pues las transacciones en línea requieren que los consumidores utilicen mecanismos como tarjetas de crédito, tarjetas de débito, y gran parte de la población pues no puede acceder a eso. Entonces, si no se están bancarizados, tampoco pueden utilizar las plataformas comerciales. Es una mezcla de todo, diría que eso básicamente. Muchas gracias. Finalmente me gustaría oír los puntos de vista de Cindy. Y Cindy, considerando tu experiencia en negociaciones comerciales, y ya que estamos enfocados a la región de Latinoamérica y que México participa en varios procesos de integración, ¿tú también crees que en el marco de estos procesos de integración se puedan coadyuvar a recuperar a la región de la crisis generada por la pandemia? Sin duda, Sam, creo que es el tipo de acciones que podamos desarrollar tanto a nivel regional y multilateral es fundamental para salir más rápido de la crisis. El comercio electrónico ha demostrado ser una palanca de crecimiento, una palanca para ayudar a los países a salir más pronto o a recuperarse más pronto económicamente. Y esto va concatenado con cualquier tipo de esquema de facilitación del comercio que los países puedan implementar. Y ejemplos como ellos claros tenemos en la Alianza del Pacífico, sobre todo. También se están buscando, hay diferentes esquemas de cooperación y de facilitación del comercio que se están desarrollando también en la región de Norteamérica con Estados Unidos y con Canadá, que van encaminadas hacia fomentar una mayor transparencia de los procedimientos aduaneros, hacia facilitar la transición hacia las transacciones de un comercio internacional sin papeles. Y el desarrollo también a nivel regional de acuerdos de reconocimiento mutuo, creo que ya Ana lo comentaba en algún momento.
que permitan contribuir a mejorar el flujo del comercio electrónico transfronterizo y que también permita manejar un mejor manejo de la gestión de los riesgos y buscando de alguna manera también unificar las estructuras y las características de las plataformas tecnológicas que se utilizan o que son utilizadas por las aduanas. Muchas gracias, Cindy. Nos acercamos al término de nuestra sesión, pero no me quiero ir sin preguntarles, y siguiendo con este tema de la crisis generada por la pandemia, ya han resaltado cómo ha impactado la crisis, sobre todo en cuestión de género, por lo cual me gustaría que nos dejaran sus comentarios finales en relación al impacto de la crisis generada por la COVID-19 en la equidad de género, pero más allá, ¿cuáles serían los retos para continuar promoviendo el empoderamiento económico de la mujer post-crisis? Y ahí me gustaría tal vez iniciar con Ana. Gracias, Samantha. Sí, pues básicamente como Georgina mencionaba al inicio, el tema del COVID ha impactado mucho a las mujeres, más porque las mujeres han, digamos que siempre participado en sectores que resultaron pues más afectados, como el tema del sector del cuidado, del hogar, o este tipo de actividades. Entonces, el reto básicamente es en primer lugar, que empiece por cada uno y es quitarnos todos esos imaginarios de los roles, que solamente las mujeres podemos hacer una cosa y los hombres otra. En primer lugar va a empezar por nosotros, pero pues básicamente y claramente es importante que el Estado, desde el nivel gobierno, se empiecen a implementar medidas para empezar a cerrar esas brechas y para permitir que más mujeres puedan acceder a otro tipo de mecanismos, como por ejemplo el uso de las tecnologías. Eso se da con educación, eso se da generando nuevas oportunidades y pues cerrando brechas y permitiendo que las mujeres ocupen cargos altos. Adicionalmente, pues cerrando o permitiendo el acceso al Internet, ya que el hecho de que que las mujeres utilicemos canales de comercio, puede hacer que desde la comodidad de nuestro hogar podamos desarrollar negocios y asimismo ir pues generando nuevas actividades que permiten generar beneficios para la economía, tanto del país como para ellas mismas. Muchas gracias, Ana. Me gustaría continuar con Cindy. Gracias, Sam. Como bien señalaba Ana, pues en efecto las mujeres han sido las más afectadas del lado de la pandemia y esto se debe principalmente a que los sectores en los que hay una amplia participación laboral por parte de las mujeres fueron de los sectores más afectados con motivo de la pandemia. Creo que el enfoque, las políticas que desarrollen los países tienen que estar enfocadas a generar mayores oportunidades o generar mayores capacidades para acceder a los mercados internacionales. O sea, las oportunidades para acceder a los mercados internacionales es fundamental. Segundo, permitir el libre flujo de los datos a través de las fronteras. Esto que va a permitir una mayor democratización del comercio electrónico, que las mujeres puedan tener mayor acceso a la información. También la asistencia técnica, políticas de asistencia técnica por parte del gobierno y sobre todo educación. Creo que la educación es fundamental. En muchos países siguen existiendo barreras para que las mujeres puedan realizar ciertos trabajos o desarrollar cierto tipo de actividades o negocios e incluso obtener financiamiento. Entonces, el desarrollar desde muy pequeña, desde muy temprana edad, fomentar políticas de educación para que las mujeres puedan empezar a incursionarse en nuevas carreras o en nuevas
en el uso de las nuevas tecnologías también es fundamental. Y finalmente, el empoderamiento de las mujeres a través de las pymes, que haya una mayor participación de las mujeres en las pymes, que se fomente la creación de negocios por parte de las pymes para que eventualmente pues, puedan también promoverse una mayor participación de las mujeres en el comercio electrónico e internacionalizar estas pymes. Muchas gracias, Cindy. Finalmente, Georgina, tus comentarios finales. Gracias, Sam. Pues bueno, a mí me parece que ya mis colegas han mencionado todo. Creo que el COVID-19 no solo ha sido una crisis sanitaria, tiene importantes repercusiones económicas, sociales, requieren actuaciones específicas que den respuesta a estas necesidades. Es imprescindible incorporar la perspectiva de género. Hay una triple dimensión de la crisis, la sanitaria, la económica, la social. Tenemos razones para reconocer el impacto diferenciado que ha tenido, como bien lo mencionó hace un momento Cindy, la afectación mayormente en el caso de las mujeres. Un ejemplo de ello es la mayoría de los países han decidido suspender, por ejemplo, la asistencia a las escuelas y guarderías. Incrementa esto la necesidad del cuidado infantil en casa. Se tiene a los hijos aquí en un lado en las casas. Eso limita un poco las capacidades en algunos casos de poder actuar de las mujeres. Creo que el empoderamiento de la mujer es un paso importante para lograr un desarrollo económico, un logro importante del desarrollo económico de los países. Creo que es un elemento esencial para generar un sistema de comercio electrónico o digital mucho más inclusivo. Creo que dado que el comercio electrónico viene a ser una respuesta que permite a los países empezar a tener una reactivación económica importante, dada las condiciones en las que estamos viviendo actualmente. Creo que entonces es ahí en donde hay que empezar a apostarle respecto a ciertos esquemas, empezar a los países a este esquema que yo mencionaba de los hitos de los países que tiene que ver con la gobernanza aduanera. En cuanto a este caso particular, si este es el punto focal, entonces empezar a implementar políticas públicas, primero de inclusión de la mujer en estos esquemas de género y enseguida de políticas que permitan facilitar este tipo de comercio que hoy por hoy resulta ser de los más beneficiados. La incorporación de las tecnologías a estos esquemas podrán permitir una mejor reinserción, una mejor reactivación de las economías y las políticas públicas de cualquier país en general. Creo que el empoderamiento de la mujer se basa mucho en, como ya lo mencionaron, en la educación, en trabajo, en liderazgo, en la implementación de estas propuestas, en iniciativas que permitan a la sociedad la mejor y la mayor inclusión para efectos de empoderar no solo a la mujer, sino empoderar al país en cuestión de riqueza. Muchas gracias. Gracias, Georgina. Y el tiempo de nuestro panel se nos ha terminado, aunque podríamos seguir hablando de estos temas durante un par de horas más. Sin duda hay mucho trabajo por hacer en este ámbito y muchas áreas de oportunidad para las mujeres. No me queda más que agradecer a nuestras ponentes por sus exposiciones y por compartirnos tan interesantes puntos de vista. A toda nuestra audiencia, muchas gracias por acompañarnos y a los organizadores del Geneva Trade Week por hacer esto posible. Muchas gracias. Muchas gracias.